Si te digo que Mozart no tenía talento, seguramente me insultes o me llames envidioso. ¿Que quién soy yo para decir esto?, pensarás. Bueno, es que no soy yo quien lo dice Anders Ericsson en su libro Peak. Ericsson es un psicólogo investigador en desarrollo de habilidades, especialmente deportivas y artísticas. La tesis que defiende es que el talento no existe, sino que todo es una cuestión de práctica deliberada, a excepción de ciertos deportes con claros requerimientos físicos, como por ejemplo la altura en el baloncesto. Pensar en términos de talento es antiproductivo. El que piensa que no tiene talento no se esforzará porque pensará, total, ¿para qué si no sirvo? Y el que piensa que tiene talento tampoco se esforzará porque dirá, total, ¿para qué si voy sobrado? Ninguno de los dos alcanzará su máximo potencial. Conclusión, olvídate del talento. Este vídeo tiene dos partes. En la primera te voy a resumir este libro. Te voy a explicar los argumentos de Ericsson en contra del talento innato y en qué consiste la práctica deliberada. En la segunda parte te daré mi opinión personal y conclusiones en base a mi experiencia como estudiante en un conservatorio durante muchos años y también como profesor de música. Empezamos. Peak es un libro en el que se muestran casos de, entre comillas, talento excepcional. Casos de aparente genialidad inexplicable, como si hubiese algunas personas que estuviesen tocadas por los dioses. Por ejemplo, se habla de Mozart, de las hermanas Polgar en ajedrez, de memorización de largas cadenas numéricas, y entre muchos otros casos interesantes, como por ejemplo de los combatientes de Top Gun en aviones de combate, también se habla de deportistas de élite. En su libro, Ericsson trata de demostrar que todos estos casos no tienen nada de especial. Por supuesto, reconoce sus logros, es decir, en ningún caso los menosprecia, pero argumenta que, en definitiva, se trata de personas normales que se han sometido a un entrenamiento muy específico durante mucho tiempo. Y a este entrenamiento le llama práctica deliberada. La práctica deliberada tiene las siguientes características. En primer lugar, necesitas a un buen profesor, alguien que haya alcanzado aquello que quieres conseguir y que sea capaz de guiarte hasta ese punto de la manera más eficiente. Un buen profesor o entrenador te puede ahorrar años de tiempo perdido. Te muestra el camino para que no vayas dando palos de ciego en aquella habilidad que quieres desarrollar. En segundo lugar, la práctica deliberada pone mucho énfasis en la práctica en solitario. Puedes ensayar tu instrumento musical en una orquesta, pero cuando realmente mejoras es cuando te encierras en tu habitación y te pones a trabajar en los puntos débiles, es decir, justo en aquello que tú necesitas particularmente mejorar. Puedes ir a tu clase de ballet, pero luego en solitario deberás trabajar aspectos específicos. Puedes ir a tu entrenamiento de voleibol, pero luego en otro momento búscate una pared y ponte a darle golpecitos a la pelota para mejorar tu control o aquello que necesites. Esto, en resumen, se trata de trabajar hacia objetivos definidos en solitario. Quizás necesites mejorar tus aperturas en ajedrez, el cambio distante de acordes en el piano, la potencia de piernas para mejorar tu salto en baloncesto, yo qué sé, el temblor de tu mano derecha cuando haces tiro con arco, o cualquier otra cosa. Pero fíjate que se trata de aspectos muy específicos. Ese es en parte el rol de un buen profesor, decirte lo que tú particularmente necesitas trabajar en momentos específicos. Luego, por supuesto, tienes que hacerle caso y dedicarle tiempo. Si no, no sirve. Esto está relacionado con la motivación y la paciencia. Para ser competente en una habilidad necesitas mucho tiempo y dedicación. Hablamos de miles de horas y de años de práctica. Para dedicar 10 o 20.000 horas de práctica deliberada a una actividad cualquiera, te tiene que gustar mucho lo que haces y estar motivado. Si no, no aguantarás los altibajos emocionales normales a lo largo de tanto tiempo, no aguantarás el tiempo necesario para llegar a un nivel competente y abandonarás antes. Con este tipo de práctica justifica Anders Ericsson todos los casos de, entre comillas, talento excepcional. Bien conocido es el caso de Mozart como rata de laboratorio de su padre Leopold, que fue un músico profesional. El pequeño Mozart obtuvo formación musical prácticamente desde el momento que nació. No solo practicaba varios instrumentos, sino que además hacía ejercicios de armonía y de composición ya desde edades bien tempranas. Y probablemente eso era casi todo lo que hacía en su día a día. Por cierto, Leopold hizo lo mismo con su hija mayor, es decir, con la hermana mayor de Mozart, que también destacó notablemente en la música. De hecho, es curioso ver cómo el hermano pequeño, Mozart, fue finalmente el más destacado, porque esto coincide con el caso de las hermanas Polgar en ajedrez. Lo veremos en breve,
pero en este caso, Judith, la hermana pequeña, también fue la más destacada. Con el efecto hermano pequeño suceden dos cosas. En primer lugar, el padre, en este caso Leopold, ya tiene más experiencia con el hermano pequeño y sabe cómo hacer las cosas. Y además por eso también probablemente comenzó antes con el pequeño Mozart que con su hermana mayor. En segundo lugar, el hermano pequeño tiene al mayor como referencia y así se convierte en un incentivo hacia la competición, alguien a quien superar. Por eso, en ocasiones, los hermanos pequeños desarrollan más ambición. Por otro lado, Erikson argumenta que las obras compuestas por Mozart de muy pequeño, antes de los 10 años, estarían muy probablemente corregidas por su padre Leopold o hechas por él directamente en algunas partes. Y luego, en sus obras de adolescencia, entre los 13 y 14 años, Mozart ya habría acumulado ahí muy probablemente más de 12 o 13.000 horas de práctica deliberada, lo cual explica su solvencia musical a esa temprana edad. Otro caso conocido es el de las hermanas Polgar, famosas ajedrecistas. Esto además fue un experimento psicológico. El padre quería demostrar que se podía crear a un genio a voluntad. Puso un anuncio en el periódico para buscar a una mujer que tuviese hijos con él para realizar el experimento. Sorprendentemente, una mujer aceptó. Tuvieron 3 niñas y decidieron formarlas en ajedrez. Al principio estaban pensando si hacer otra actividad, como alguna actividad artística, pero finalmente se decantaron por el ajedrez porque tiene un ranking numérico muy objetivo que determina quién es mejor. Así que en este contexto era más fácil medir el resultado de manera objetiva. Las niñas no fueron a la escuela, se educaron en casa. El ajedrez era la principal actividad. En casa prácticamente solo había libros de ajedrez y tableros. Las niñas se criaron en ese entorno. Al principio el padre les daba clases y cuando eventualmente las niñas se hicieron mejor que él, ya buscaron a un entrenador profesional. Resultado: todas consiguieron títulos importantes en el ajedrez. La más destacada, Judith, la hermana pequeña, ¿recuerdas? Se acabó convirtiendo en la mejor jugadora mujer de ajedrez del mundo. Y además llegó a ser la número 8 en el ranking absoluto, compitiendo con los hombres. En 2002 fue la primera mujer en derrotar a Garry Kasparov. Derrotó a Magnus Carlsen en una partida informal en el Parque de Retiro de Madrid. Esto además se puede ver en un vídeo en YouTube. Y también ha vencido a otros campeones como Anatoly Karpov, Anand o Boris Spassky. Hemos nombrado solo 2 ejemplos, pero en este libro se muestran muchos otros casos de talento aparentemente excepcional que siempre se puede justificar, en definitiva, por mucho tiempo dedicado a la práctica deliberada. Solo hay una excepción. Se trata de aquellas habilidades donde alguna característica física en particular es requisito indispensable. Si mides 1,50 no vas a llegar a ser jugador profesional de baloncesto por mucho tiempo que inviertas en práctica deliberada. Si tienes 70 años y pesas 90 kilos no vas a llegar a ser la primera bailarina del teatro Bolshoi en Rusia. Pero bueno, creo que esto son cuestiones de sentido común. En resumen, la tesis de Erikson es que, salvo este tipo de excepciones, cualquier persona puede alcanzar grandes cotas de competencia en prácticamente cualquier habilidad. Eso sí, a través de práctica deliberada durante el tiempo suficiente. Y que en definitiva el genio inspirado, tocado por los dioses, capaz de hacer proezas sin apenas esfuerzo, es más bien un mito que una realidad. Este libro está lleno de otros detalles muy interesantes y recomiendo su lectura a cualquier persona interesada en el progreso, especialmente en actividades artísticas y deportivas. Sin embargo, también propone ideas de aplicación de práctica deliberada en cualquier otro ámbito, seas cirujano, profesor, programador informático o cualquier otra cosa. Es decir, es un libro interesante para cualquier persona que busque exprimir su máximo potencial, haga lo que haga en la vida. Ahora te voy a dar mi opinión basada en mi experiencia como músico profesional. En general, estoy de acuerdo en que la práctica deliberada es la mejor herramienta para el progreso y es lo que va a determinar si llegas o no a tu máximo potencial. Ahora bien, para mí es evidente que existen condicionamientos genéticos que te predisponen hacia ciertas habilidades o te dan algo de ventaja o de desventaja. Pero no importa, y esta es la clave. Deja que te lo explique mejor. Mira, si la práctica deliberada fuese la única variable que determina el éxito en una habilidad, entonces Magnus Carlsen, actual campeón mundial de ajedrez, sería mejor que, por ejemplo, Fabiano Caruana, que actualmente está en el puesto número 4, solo porque Magnus ha dedicado más tiempo a hacer práctica deliberada. Pero honestamente, lo dudo. Cuando te fijas en la élite mundial en cualquier ámbito, todo el mundo trabaja mucho. No me creo que el campeón mundial en cualquier cosa sea mejor que el segundo solo porque haya practicado más y mejor. Por ejemplo, Ramón Campayo es el campeón mundial de memorización rápida.
Se le han hecho pruebas de encefalograma determinando que tiene un cerebro que procesa mucho más rápido de lo normal. Y podríamos pensar que esto simplemente es una consecuencia de su entrenamiento, pero no. Él cuenta una anécdota con las llantas de los coches de adolescente. Cuando su hermano empezaba a ver que giraban hacia atrás por el solapamiento visual que produce a cierta velocidad, Ramón seguía viendo las llantas hacia adelante porque su cerebro era capaz de procesar más rápido y no se producía aún ese solapamiento. Y en esa época él no entrenaba, es decir, tiene un cerebro más rápido de serie, de nacimiento. Eso provoca que por mucho que yo entrene, no voy a ser más rápido que él. Solo podría hacerle competencia a alguien que tuviese la misma velocidad innata. En ese caso, el entrenamiento o la práctica deliberada sí podría determinar las diferencias. O piénsalo con el ejemplo de los gorilas. Yo he escuchado por ahí decir que los gorilas tienen mucha más fuerza que un ser humano. Pues por mucho que entrenes, incluso el ser humano más fuerte del mundo no tiene nada que hacer contra un gorila. Porque ya partimos de una fuerza basal tan diferente que esa distancia no se puede suplir con el entrenamiento. Es decir, aquí está un ser humano normal, el entrenamiento quizás te lleva hasta este máximo, pero nunca hacia la fuerza basal del gorila. Pues eso, para mí es claro que las predisposiciones genéticas existen entre seres humanos. Cualquier estudiante de conservatorio superior que se lo tome en serio y que se quiera dedicar a ello, ya te digo yo que practica mucho. Y además solemos practicar bien, de manera deliberada, etc. Porque la música está naturalmente relacionada con este tipo de práctica. Bien, pues todos sabemos que es que fulanito toca las escalas extremadamente rápido y es que menganito es capaz de hacer esta cosa que no sabemos cómo lo hace, que es increíble. Pues fulanito no toca las escalas muy rápido porque practique más o mejor que yo, sino porque tiene una anatomía en los dedos específica, una relación perfecta, qué sé yo, entre dedo índice y medio, que le facilita la ejecución de esa técnica en concreto. Eso no tiene por qué significar que sea mejor músico, pero sí que tiene una predisposición genética, fisionómica, que hace que en igualdad de condiciones de práctica yo jamás le pueda superar, al menos en términos de velocidad. Cuando hablamos de la élite mundial, es evidente que no todo es práctica deliberada, sino que además hay un componente extra que marca la diferencia a esos niveles. Ahora bien, dos cosas sobre esto. En primer lugar, es solo mi opinión. Esto no lo dice Anders Ericsson en su libro y al final él es el investigador. En segundo lugar, a través de la práctica deliberada, desde luego que se puede mejorar muchísimo más probablemente de lo que nos pensemos. No todos podemos ser los mejores del mundo, porque si entra uno en el ranking es porque otro sale. Ahí las plazas son limitadas. Pero no hace falta ser el mejor del mundo ni para ser feliz ni para llevar cualquier actividad a un nivel bastante competente. El caso es que prácticamente todos podemos llegar a ser bastante buenos en cualquier actividad a través de voluntad y práctica deliberada. Además, quizás en el ámbito deportivo sí, pero en el contexto artístico no existe tal cosa como ser el mejor del mundo, porque hay mucha subjetividad de por medio, es decir, mucho margen de interpretación. Ahora sí, te voy a ofrecer mi conclusión, es decir, cómo gestiono personalmente el concepto de talento. En mi caso, existan o no las predisposiciones innatas, he llegado a la conclusión de que lo más productivo es hacer como si no existiesen. Jamás pensar en ellas, ni para uno mismo ni para los demás. Es decir, trato de eliminar la palabra talento de mi vocabulario. Mi condición genética no es decisión mía, pero mi práctica sí. Cuando veo a alguien mejor que yo en cualquier ámbito, jamás pienso que tiene más talento que yo. Simplemente pienso que se ha esforzado más, con una práctica mejor dirigida y durante más tiempo. Y me inspiro en su esfuerzo, pero no en su resultado. Un buen resultado no es más que la consecuencia natural de un esfuerzo bien dirigido. Esta forma de pensar, por cierto, también es un antídoto contra la envidia y me ayuda a centrarme en mi propio desarrollo. Pienso, enhorabuena por tus logros, admiro tu persistencia. Voy a inspirarme en tu esfuerzo para aplicar tu actitud y predisposición a aquello que yo quiera conseguir. Si piensas que otra persona tiene más talento que tú, tenderás a no esforzarte. Dirás, total, si no tengo talento, no lo voy a conseguir. Pero si piensas que tienes mucho talento, también tenderás a no esforzarte. Dirás, total, si voy sobrado, ¿para qué esforzarme? En ambos casos, no alcanzarás tu máximo potencial. Pensando en términos de talento, nunca llegarás a conocer tu límite, sea cual sea. La única manera de conseguirlo es a través de la práctica deliberada, principalmente en solitario. Para terminar, te pongo un ejemplo personal. A lo largo de mi vida, muchas personas, y especialmente profesores bastante bien preparados, me han dicho que tengo talento para tocar la guitarra. Pero, honestamente, jamás me lo he creído.
Si me ves, por ejemplo, interpretar esta pieza, la sonata para guitarra de Antonio José, que es muy difícil y está programada para el cuarto curso del Conservatorio Superior de Música, quizás podrías pensar erróneamente que tengo talento para tocar la guitarra. Sin embargo, en este otro vídeo te muestro el proceso de estudio de esa pieza musical. Fueron más de 60 horas de trabajo y más de 600 repeticiones, utilizando una metodología muy concreta basada en la divulgación del neurocientífico Andrew Huberman. Es decir, pura práctica deliberada. Si ves ese vídeo, desde mis dificultades iniciales hasta la grabación final de la pieza, entenderás perfectamente que esto no tiene nada que ver con el talento. Se trata de apagar la tele, dejar un ratito el móvil tranquilo y hacer lo que tienes que hacer para conseguir aquello que quieres conseguir. Esa es la principal diferencia entre alguien que puede tocar el primer movimiento de la sonata de Antonio José y alguien que no. Una decisión personal. Y así con todo en la vida. Espero que este vídeo te haya ayudado a eliminar la palabra talento de tu vocabulario. Honestamente, no creo que nos beneficie pensar en estos términos. No es productivo. El talento es la excusa perfecta de las personas que no quieren esforzarse. Mi consejo es el siguiente. Inspírate en los demás, pero rápidamente olvídate de ellos y céntrate en tu propia práctica. Y ten cuidado con la tele y con el móvil porque no te dejarán tranquilo. Úsalos, entretente y pásatelo bien. Habla con tus seres queridos, juega lo que quieras y liga mucho con las muchachas y con los muchachos. Pero cuando llegue el momento de practicar, concéntrate. Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Nos vemos a la próxima. ¡Hasta luego! ¡Estudia, niño, estudia!